Un día, Laucha iba caminando tranquilamente por el bosque, hasta que de repente se encontró con Lucifer. Laucha fue devorada por el gato e ingresa hasta el intestino de Lucifer, donde finalmente los polisacáridos son degradados a monosacáridos, por lo que ahí aparece la glucosa. Luego, la glucosa va a la célula, específicamente al citoplasma. Aquí comienza la glucólisis, que son 10 reacciones a la que es sometida la glucosa. Las primeras 5 reacciones de la glicólisis son la fase preparatoria, en la que se consumieron 2 moléculas de ATP, y la glucosa fue transformada en 2 moléculas de gliceraldehído 3-fosfato. Luego, las 5 reacciones restantes son conocidas como la fase de beneficio, ya que se obtienen 4 moléculas de ATP, pero debido a que en las 5 reacciones anteriores se consumieron 2 moléculas de ATP, en los productos finales de la glucólisis se obtienen solo 2 moléculas de ATP, 2 piruvatos, 2 NADH y 2 hidrógenos. Después de esto, en la mitocondria, el piruvato es catalizado por la piruvato deshidrogenasa para ser convertido en acetil-CoA. Bueno, ya sabemos que como producto de esta reacción se genera un acetil-CoA y como subproducto se genera un poderreductor en forma de NADH2 y una molécula de dióxido de carbono. Después de esto comienza el ciclo de Krebs, que ocurre cuando el acetil-CoA ingresa a la matriz citrato-sintasa y se une al oxacelato, que es un compuesto de 4 carbonos, y se transforma en un ácido cítrico. Este ácido cítrico sufre diversas transformaciones, tales como descarboxilación, deshidratación y reacciones óxido-reducción. Por lo que al cabo de 10 reacciones en el ciclo de Krebs, el ácido cítrico vuelve al compuesto inicial. Es decir, el ácido cítrico, luego de ser sometido a estas 10 reacciones, se transforma en el compuesto inicial, que es el acetil-CoA. Por cada acetil-CoA que ingresa al ciclo de Krebs, se produce una molécula de CO2, 3 moléculas de NADH, una molécula de FADH y una molécula de ATP. Aquí es cuando comienza la fosforilación oxidativa. Aquí es donde los NADH2 y FADH2 ceden su energía escondida en forma de electrones durante el llamado transporte de electrones en la quimiosmosis. La quimiosmosis es donde la mayor parte de las células producen el ATP. La cadena transportadora de electrones son complejos de proteínas construidos en la cresta mitocondrial. Aquí, los electrones son utilizados para enviar hidrógenos desde la cresta mitocondrial al espacio intermembrana. El NADH2 cede 2 de sus electrones, los que al ir ingresando en cada uno de los 4 complejos de proteínas, a su vez, permiten el ingreso de 6 protones al espacio intermembrana. El último complejo de proteína, llamado ATP sintasa, une los 2 electrones usados con un oxígeno y 2 hidrógenos, formando finalmente una molécula de agua para que esos electrones deslocalizados no se unan con otras moléculas dentro de la célula. El traspaso de hidrógenos por la ATP sintasa crea un gradiente de concentración que genera energía para que esta proteína pueda adherir un fosfato al ADP para formar finalmente ATP.
Por cada 2 hidrógenos que traspasan la ATP sintasa, esta forma un ATP, por lo que por cada NADH2 se forman finalmente 3 moléculas de ATP. En el caso del FADH, este cede sus electrones en el segundo complejo, por lo que traspasa 4 protones a la membrana . Una molécula de FADH produce 2 moléculas de ATP. Finalmente, con la glicólisis, el ciclo de Krebs y la fosforilación oxidativa, se obtienen 36 moléculas de ATP.